Chicos, bienvenidos, nos da mucho gusto que nos puedan acompañar nuevamente. Somos la hermana Jessica y el hermano Elías. Bienvenidos. Y le damos muchas gracias a Dios porque Él pone los medios para que nos puedan acompañar una vez más en estas transmisiones especiales todas. Y hoy de manera particular, bueno, pues te darás cuenta que estamos conmemorando, ¿verdad?, el mes patrio. Pues tú sabes que este año 2020 México cumple 210 años de su independencia. Y bueno, ¿cuándo inicia este periodo de independencia o a partir de qué? En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla, pues es el primero en encabezar este movimiento de independencia, donde pues incita a todo el pueblo a levantarse en armas en contra del yugo de los españoles, porque era pues por los españoles por quienes habíamos permanecido en esclavitud. Y este periodo de nuestra historia se conoce como Guerra de Independencia y justamente empieza en esta madrugada que yo te estoy comentando, donde pues se da el famoso Grito de Dolores. Es importante comentarte que todo este periodo de Guerra de Independencia duró 11 años donde pues estuvieron luchando y termina el 27 de septiembre de 1821, donde se da este Grito de Dolores, donde el ejército trigarante entra triunfante, ya que pues se había ganado pues la Guerra de Independencia, misma que entró dirigido este ejército por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Pero te preguntarás, bueno, pues a mí como niño esto, pues, ¿qué es lo que me indica, verdad? Queremos puntualizar la palabra libertad, misma que proviene del latín libertas, y esta palabra lo que significa es la facultad que tiene el hombre de tomar una decisión de una manera o de otra, o de no obrar. Entonces puedes decidir o no hacerlo. Lo opuesto a libertad, pues es la palabra esclavitud, ¿verdad? Que es como lo señalábamos anteriormente, que el pueblo mexicano estaba subyugado ante el pueblo español. La palabra de Dios nos indica que en el libro de Juan capítulo 8, versículo 36, ¿cuál es la verdadera libertad? Y dice así: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No de manera relativa, no de manera parcial, sino de manera completa, plena. Esto, bueno, lo puntualizo, lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Y bueno, ya comentó el hermano Elías qué es la libertad, pero ¿qué es la esclavitud? La esclavitud es lo contrario, es una situación en la cual cualquier persona está bajo el dominio de otra y pierdes toda la capacidad de decidir o de disponer libremente sobre ti mismo, sobre tu persona. Se trata donde las personas son tratadas como propiedad, como una cosa, son vendidas, son compradas, son obligadas a trabajar, a realizar determinadas tareas y a ser forzadas. Alrededor del mundo actualmente hay muchos lugares donde permanece la esclavitud. Es por eso que damos muchas gracias a Dios por esta independencia y por supuesto sí la festejamos, porque pues imagínate, tú y yo ahora tomamos la decisión de ser libres, más bien tenemos la bendición de ser libres, no únicamente como ciudadanos mexicanos, sino también espiritualmente por medio de Cristo Jesús podemos conocer esta libertad que nos ofrece el Señor. Pero la pregunta aquí es, ¿tú eres verdaderamente libre o eres esclavo? Como decía la hermana Jessie, hoy alrededor del mundo existen más de 40 millones de personas que viven bajo este sistema de esclavitud. Pero queremos hacer un ejemplo con ustedes. Y bueno, pues imagínate que pues ahorita que estamos conviviendo con nuestras familias en este periodo de contingencia, de repente entraste y a lo mejor accidentalmente tiraste el jarrón favorito de tu mamita. Y bueno, pues ella más tarde entró al lugar y vio que era todo pues un espectáculo de ver todas las piezas regadas en el piso, y te pregunta: oye, Perenganito, ¿qué pasó con el jarrón? ¿Tú sabes? Sí, mamá, Firulais entró corriendo del jardín y lo tiró. ¿Qué crees? Que a partir de ese momento tú estás siendo víctima, tú estás siendo esclavo de una mentira. Oye, Perenganito, pero ¿en qué momento pasó esto? Mamá, fue en la mañana. Yo vi cómo Firulais estaba entrando del jardín y golpeó el mueble donde estaba el jarrón y lo tiró. Entonces, fíjate cómo una sola mentira comienza
a someterte, a esclavizarte, a hacerte víctima de lo que estás diciendo. Pero imagínate que no solo fue eso, sino que días después te pregunta ahora tu papá o tu abuelito, oye, que Firulais está el atoso, ¿verdad? Y que ha tirado varias cosas. Sí, abuelito, sí, abuelita, Firulais, no sabes qué perro tan desordenado. Entonces, si te das cuenta, todo esto viene a ser pues una cadena de pecado, una cadena que no la puedes ver de manera física, ¿verdad? Pero es una cadena espiritual que te somete, que te subyuga a tu palabra, a lo que tú estás mencionando. Entonces, pues es un ejemplo de lo que pasa, y no solo con las mentiras, ¿verdad? Cuando somos rebeldes, cuando somos egoístas, cuando somos envidiosos, todo eso va provocando que dentro de nuestro pues ser de manera espiritual, pues nosotros vayamos siendo sometidos a este tema de esclavitud. Entonces, bueno, pues es importante que hoy tú identifiques en qué posición te encuentras, si de verdadera libertad o, en caso contrario, pues estás siendo esclavo de lo que dices, de lo que haces. ¿Cómo te identificas? ¿Persona libre o persona esclava? Bueno, es importante que también identifiquemos que cuando nosotros somos totalmente libres, nuestra manera de vivir es totalmente contraria a las malas acciones, ¿verdad? Y bueno, hay un canto muy, muy hermoso que dice, libre tú me hiciste libre, libre Señor, rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Y esto es a través del poder de Cristo, el poder de Cristo que puede libertar al hombre. Y bueno, aquí yo les quiero recordar algo muy importante. Justamente el poder de Cristo puede libertar al hombre. ¿En qué sentido? Existe esclavitud, que yo les coloqué, esclavitud de la carne. ¿Cuál podríamos llamar que es la esclavitud de la carne? Actualmente, pues nosotros vivimos en una situación donde a lo mejor muchas veces queremos complacer a nuestra carne, queremos pues hacer cosas que a nosotros nos agradan. Por ejemplo, a veces nos encanta ver videojuegos y por supuesto nuestro cuerpo va a estar súper a gusto viendo videojuegos, viendo televisión, estando en Facebook, pasándonos en las redes sociales o en cualquier cosa que pues a ti a lo mejor te guste hacer. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios referente a la esclavitud de la carne? A lo mejor tú como pequeñito pues dices, ¿qué es eso de la esclavitud de la carne? Pues es aquello que a tu cuerpo le agrada hacer, que a ti te complace hacer, por ejemplo, estar viendo televisión, a lo mejor comer tus cosas favoritas y demás. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a este punto? Quiero que busques Efesios 2:3 y vamos a leer también Romanos 8:12 al 13 para que puedas pues estar conmigo en esta lectura, que acuérdate que dijimos que tienes que tener pues muy a la mano tu Biblia. Entonces, Efesios 2:3 dice así: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Pero luego les voy a leer el versículo 3, que yo les leí el 2. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, inclinándonos a nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Es lo que yo les decía, nosotros disfrutamos de muchas cosas, pero ¿qué tenemos que buscar nosotros? No únicamente ahora sí que hacer caso de lo que nuestra carne quiere, a lo mejor estar flojoneando. Yo no sé ahorita en este periodo de contingencia cómo has estado tú, si has obedecido, si has tratado de activarte, de hacer cosas diferentes que no únicamente satisfagan tu carne, sino también tu espíritu. ¿En qué sentido tu espíritu? Vamos a leer ahora Romanos 8, 12, 15, donde justamente nos habla de lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los indica hacer, pues si viven en obediencia, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y justamente tú dirás, pero bueno,
encanta quedarme allí horas viendo internet, viendo a lo mejor cosas que a Dios no le agradan. Y pues justamente en cuanto buscamos estar más cerca de Dios, su Espíritu Santo nos ayuda a buscarlo más. Su Espíritu Santo es el que nos alienta, nos recuerda que tenemos que buscar más a Dios y nos ayuda a estar más cerca de Él y vivir en esta naturaleza pues diferente, renovada por medio de Dios. Y también quiero decirles acerca de este presente siglo. Bueno, ustedes saben, están muy enterados sobre las cosas que pasan en redes sociales, que pasan en las noticias y demás, y pues actualmente todo lo que está, lo que podemos ver es súper relativo. Lo que a ti te parece bien, a otra persona no le puede parecer bien, y todos respetan aparentemente las opiniones de todos, y si tú estás en contra de eso, pues bueno, ya te tachan de intolerante y demás. Todo actualmente pues ha cambiado muchísimo, las perspectivas, ya no hay una sola palabra, o por ejemplo la Biblia no se considera como la palabra de Dios actualmente en nuestro siglo. Y les quiero leer lo que dice Gálatas 3:13, que habla justamente un poco de lo que les estoy comentando. En Gálatas 5:13 dice así: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Y aquí es justamente esto. Todo se confunde, libertad con libertinaje, que no es lo mismo libertad que libertinaje, ¿no? Libertinaje es la manera desordenada de vivir, donde todo mundo justifica sus acciones actuales y no comprende que con libertad tal vez tenemos derecho a ciertas cosas, pero no únicamente a satisfacer pues nuestra carne, ¿no? Y les quiero hablar acerca de la potestad de las tinieblas, que pues prácticamente Dios nos ayuda a vencer en este sentido el poder de Cristo, que pues es el infierno, ¿no? Porque ¿qué nos da el Señor? Pues una nueva oportunidad de vivir en Él, de vivir de una manera diferente, y pues nos da entrada al reino de los cielos por medio del Señor Jesús. Y dice en Colosenses 1:13 al versículo 14, dice así: y den siempre gracias al Padre, Él los hizo aptos para que participen en la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz, pues Él los rescató del reino de la oscuridad y los trasladó al reino de su Hijo amado, quien compartió nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Nosotros no teníamos posibilidad de esta libertad. Más adelante el hermano Elías les va a dar un ejemplo de una cárcel, pero tú y yo no teníamos el derecho de esta libertad, y por medio del Señor Jesús pues tenemos esta apertura a poder ser libres. Y le damos muchísimas gracias a Dios porque esta libertad la encontramos en un solo hombre, ¿verdad? Y es ese mediador que está entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nuestro Señor y Salvador. Y como lo mencionaba la hermana Jessie, es importante resaltar un ejemplo pues particular que todos conocemos de una persona que fue liberada de manera plena, de manera total de la esclavitud del pecado. Y este fue el apóstol Pablo. Pablo, tú sabes que escribió diferentes cartas, pero no sé si hoy identifiques que Pablo escribió 4 cartas puntuales desde prisión. Antes cabe resaltar que el apóstol Pablo, desde su conversión, él tuvo la intención de pues, compartir el evangelio, de hacerlo extensivo en todo el mundo antiguo, conocido. Y en el libro de Romanos, desde el capítulo 1, nosotros comenzamos a leer pues la intención que él tenía de visitar este lugar, Roma, para compartir con aquellos cristianos la obra milagrosa de nuestro Redentor, Cristo Jesús, ¿verdad? Y Dios se lo permitió así. Él visitó Roma, pero no en las condiciones que él se pudo haber imaginado. Él llegó a Roma siendo prisionero. ¿Cuál era su delito? Predicar el evangelio, ¿verdad? La obra gloriosa de Cristo Jesús, y predicar esas nuevas de salvación, ¿verdad? Que podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Y esto pues era extensivo para judíos y gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres, esclavos o libres,
personas ricas o pobres. Y bueno, pues durante todo este tiempo, el apóstol Pablo, que estuvo recluido, no perdió su tiempo, al contrario, él lo invirtió y escribió las 4 cartas que mencionaba a Efesios, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Pero tú te puedes preguntar, siendo la condición de Pablo prisionera, quiero ponerte aquí un pequeño, bueno, de este lado para no estorbar. Imaginémonos a Pablo y a otro prisionero cualquiera. Ay, aquí tengo problemas técnicos, no te preocupes. Sigo con problemas técnicos. Pero mira, imaginémonos a un prisionero. Un prisionero cualquiera, yo creo que estando recluido, pues pensaría, bueno, soy pobre, no tengo nada y además estoy en una condición miserable. Pero Pablo en el libro de Efesios, él muestra la dicha que él tenía en su corazón, expresando literalmente que él era rico y que había sido bendecido por poderles hacer extensiva la carta y la cantidad de indicaciones a los efesios. Por otro lado, en el caso de otro mismo prisionero, puede expresar: por mi condición soy una persona desdichada, soy una persona que no encuentra el consuelo. Pero Pablo en la carta a los Filipenses decía: yo me regocijo en todo tiempo y puedo contentarme en cualquiera sea mi situación. Fíjate el contraste entre un caso y otro, entre un prisionero cualquiera y en el caso de Pablo, ¿verdad? Por otro lado, otro prisionero puede decir: estoy en una necesidad grande, me encuentro desesperado. Pero Pablo no pensaba así. Él decía: Cristo es todo lo que necesito, Él es mi vida. Esto lo expresa en la carta a los Colosenses. Y por último, bueno, imagínate que tú o yo caemos en prisión. ¿Cómo pensaríamos? ¿Cuál sería nuestra mentalidad en ese momento? Creo que muy pocos nos ponemos en esa situación, ¿verdad? Pero tú sabes que alrededor del mundo el evangelio es perseguido, ¿verdad? Y no estamos nosotros lejos de caer en una situación así. Imaginemos que un cristiano cae en prisión. A lo mejor su mentalidad sería: Dios, sácame de aquí y te serviré. Bueno, en el caso de Pablo, pues no era así. Él desde la prisión predicaba el evangelio. Y en la carta a Filemón encontramos que gracias a esa predicación, en el caso de Onésimo, pues se resalta este caso particular de salvación, ¿verdad? Y bueno, pues qué bendición es que cada uno de nosotros tengamos este conocimiento, esta verdad, esta dicha, ¿verdad? Que podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Así como Pablo, tú y yo hoy tenemos la libertad de tomar una decisión que trascienda en nuestras vidas. Y la mejor manera de conservar libertad, es viviendo en santidad a Dios. Dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 8, que sean siempre blancos tus vestidos, que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Eso, bueno, habla acerca de la integridad, de cómo nosotros tenemos que vivir, no de manera semanal, ¿verdad?, los domingos, sino de manera cotidiana, diaria. Por otro lado, también es importante que esto sea a través de la obediencia a la palabra de Dios. Eso lo encontramos, ya no tengo pegotes, eso lo encontramos en el libro de Salmos, en el capítulo 119, del versículo 9 al 11, donde dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice la palabra de Dios: con guardar su palabra. Y el tercer punto es reconociendo a Cristo en nuestras vidas. En el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Señor, mi Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Pues ya no tenemos que ser nosotros, ya no tenemos que pensar con nuestra mente carnal, ya no tenemos que actuar con nuestra manera, pues, humana de vivir.
Y por último te invito a que busques por favor en el Salmo 119:45. Gracias, amor. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 45, encontramos pues este punto culminante con el que nos despediremos en esta tarde. Y dice así, en la Nueva Versión Internacional, dice: caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Y damos gracias a Dios porque a través de su palabra, a través de su precepto, a través de sus estatutos, nosotros podemos encontrar esa libertad gloriosa en Cristo Jesús. Y hoy te invito a que en el lugar donde te encuentres tengas pues este momento de reflexión y tú pienses en qué condición te encuentras. Si en la condición de esclavitud, pasando y dedicando muchas más horas que lo que le entregas de tu tiempo a Dios, o si vives de verdad de manera plena y libre en el conocimiento de Cristo. Y vamos a hacer una oración pidiéndole al Padre en el nombre de Cristo que Él hoy nos revele cuál es la condición en la que se encuentra nuestro corazón y si hay algo que le tenemos que entregar a Cristo, que pues que sea así, ¿verdad? Y que en Él podamos encontrar esta libertad que nos promete en su palabra. Entonces te invito a que cierres tus ojitos y hagamos juntos esta oración. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por este privilegio, Señor, por esta oportunidad que nos das de acercarnos delante de tu presencia, Señor, en el lugar donde nos encontremos. Te doy gracias por la vida de mis hermanitos y hermanitas que hoy nos sintonizan a través de sus hogares. Señor, yo te pido que en el lugar donde se encuentren tú llenes sus vidas con tu presencia. Seas propicio, Señor, a la condición de cada corazoncito que hoy se acerca delante de ti, Señor. Tú sabes si verdaderamente hemos aceptado ese sacrificio glorioso de Cristo Jesús y somos libres, o Señor, de lo contrario vivimos de manera siendo esclavos, Señor. Tú sabes cuánto tiempo le dedicamos pues a los diferentes aspectos de nuestra vida, pero hoy, Señor, nos acercamos pidiéndote que por favor tú nos redargullas y que nos enseñes, Señor, a vivir de manera íntegra, a vivir, Señor, de manera santa, a vivir, Señor, conforme a tu palabra, Padre, en el conocimiento excelso, Señor, de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder entregarte todo lo que somos y que por ende, Señor, podamos obtener esa libertad para caminar en el camino, Señor, que tu Hijo amado Cristo señaló, Padre. Gracias porque tú nos amas y gracias, Señor, por la libertad de nuestro país, Señor, en que nos podemos acercar delante de ti a través de estos medios y que podemos en cualquier lugar donde nos encontremos, Señor, entregarte nuestra oración y nuestra alabanza. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y bueno, pues nos da mucho gusto que hoy nos acompañaras. Vamos a pasar a otras actividades todavía. Entonces te pido que no te despegues de esta sintonización. Y pues te mandamos un abrazo bien fuerte. Pásala muy bien en estos próximos días que vamos a celebrar pues la independencia, como le hemos dicho. Y lo más importante que debemos de resaltar es que en esta festividad de independencia de nuestro país, pues podamos nosotros también de manera espiritual, ¿verdad?, celebrar la libertad en nuestro Cristo. Salvador Cristo Jesús. Amén. Somos el hermano Elías, la hermana Jessie. Que Dios te bendiga. La paz de Dios.